Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl. CN Televisión. Presentan Ciudadano al Día. Muy buenas tardes, estimados vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli, sus localidades, y también hacemos extensivo el saludo a nuestros amigos y amigos de las comunas de Villarrica, Pucón, la localidad de Licanray, que ciertamente nos siguen a través de su espacio de Ciudadanos al Día, aquella instancia que nos permite conversar temas relevantes, temas de interés nacional vinculados al quehacer ciudadano que tiene tanto una índole local, regional como nacional. Así que en ese sentido, un abrazo fraterno para todos y todas. Como ha sido ya una costumbre para este programa, venir analizando en profundidad los distintos artículos, los distintos lineamientos que han sido aprobados por la Convención Constitucional y que claramente van a ser parte del borrador oficial de la nueva Carta Fundamental, es que durante capítulos anteriores analizamos en profundidad, en detalle, aquellos aspectos vinculados a los derechos fundamentales. Pero también es menester recordar que hubo 6 comisiones más que abordaron distintos ámbitos, distintas áreas del acontecer nacional que claramente están vinculados al quehacer de los ciudadanos y ciudadanas. Es por ello que hoy día vamos a hacer una síntesis muy interesante y muy importante de aquellos aspectos más relevantes, más significativos que han sido aprobados por la Convención Constitucional y que van a estar claramente en el borrador oficial, el cual se va a someter a una votación, a un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. En ese sentido, aquellos elementos que vamos a abordar el día de hoy dicen relación con un trabajo que realizó el ámbito o el área de comunicaciones de la Convención Constitucional, donde vio algunos elementos centrales relacionados a esta nueva propuesta, a este nuevo borrador, y el cual claramente queremos poder transmitir, socializar al conjunto de la ciudadanía. Es por ello que, como siempre, nos vamos a apoyar en virtud de algunas láminas de trabajo que claramente ayudan a complementar la exposición que vamos realizando en cada capítulo que vamos realizando como Ciudadanos al Día. Así que en ese sentido vamos a ir apoyando el trabajo, la exposición que vamos realizando con las láminas de apoyo que hemos elaborado especialmente en este programa para que a ustedes les quede más claro, con mayor nitidez, aquellos contenidos, aquellos elementos que ya han sido abordados y que prontamente se espera que ya la Convención Constitucional, a más tardar el día 4 de julio, entregue ya de manera definitiva el borrador oficial, entendiendo que hay algunas comisiones de trabajo que están trabajando hoy en día en pro de ordenar, de articular bien el conjunto de artículos, de lineamientos que han sido aprobados hasta el día de hoy. Así que en ese sentido es importante que estemos atentos a cada uno de los elementos que son parte de este nuevo borrador o de esta propuesta de constitución y que va a ser sometida a votación el día 4 de septiembre. ¿Y por qué tiene que entregarse definitivamente el 4 de julio? Porque en esa fecha se cumple un año a partir del trabajo iniciado el 4 de julio del año 2021. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, había una etapa, había una primera instancia donde los convencionales constituyentes tenían 9 meses para abordar las tareas propias del quehacer de esta Convención Constitucional, el cual era proyectable, era extendible por 3 meses más. Y sumando esos 9 más 3 nos da finalmente 12 meses que comprende la fecha final, que es el 4 de julio.
Por lo tanto, ahí ya vamos a estar en condiciones de ir haciendo una síntesis de aquellos elementos más sustantivos, más relevantes para la ciudadanía, vinculados a lo que se ha escrito para que sea parte de la nueva Constitución. Así que con las láminas de apoyo vamos a ir esbozando aquellos elementos. Es menester recordar que la Constitución es como una brújula, es una guía que conduce y acompaña las decisiones para que una sociedad avance, crezca y se desarrolle. Contiene los principios que rigen a las instituciones públicas fundamentalmente, así como lo fundamental, los deberes y derechos de todas las personas que son parte de nuestro país, que son parte del Estado chileno. Porque en síntesis, una Constitución es una guía, es una carta de navegación que nos rige durante el proceso en el cual nos constituimos como país y que claramente ordena a las instituciones, les da una estructura y claramente establece los derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos, en este caso, a este Estado-nación que es Chile. Por lo tanto, era necesario, era importante clarificar en términos conceptuales qué entendemos por Constitución Política de la República de Chile, para que así vayamos claramente poder desmenuzar, poder ir avanzando con los otros elementos que han sido parte de la confección, de la redacción de esta nueva Carta Fundamental. Ya lo señalábamos anteriormente que el próximo 4 de septiembre de 2022, Chile será protagonista de un proceso que cautiva la atención del mundo entero. En ese sentido, es importante recordar, estimados vecinos y vecinas, que Chile está siendo observado a nivel mundial. El conjunto de países que son parte del orbe están muy atentos a este proceso por las particularidades de la discusión, de lo que se debate y que claramente son las decisiones políticas que como país, como ciudadanos y ciudadanas, vamos a definir durante los próximos años, durante las próximas décadas. De ahí el interés que se está llevando a cabo a nivel mundial en términos de estar muy atentos, muy observantes a lo que estamos desarrollando los chilenos y chilenas en el marco de este proceso constituyente. En ese sentido, por primera vez en más de 200 años de independencia, las chilenas y chilenos definiremos nuestro futuro sobre la base de la primera constitución escrita democráticamente con paridad y representatividad. Claramente y en conclusión, un hito histórico que ha podido desarrollar nuestro país a partir justamente de las movilizaciones que son parte del estallido social y que claramente nos han identificado como país y que hemos marcado pautas, hemos marcado un sello muy relevante a nivel internacional. Como lo señalaba anteriormente, los demás países del mundo están muy atentos a cómo estamos deliberando, a cómo estamos pensando nuestro futuro a través de esta nueva Carta Fundamental, a través de esta nueva política constituida, resumida en la Constitución Política de la República de Chile. Así que como ciudadanos y ciudadanas, al menos debemos estar observantes, atentos, informándolos, ir leyendo, estar atentos a las noticias, que claramente en cada uno de sus noticieros tiene un espacio exclusivo para informar, socializar aquellos aspectos relevantes que dicen relación con el borrador o nueva propuesta de Carta Magna para nuestro país. En virtud de lo que hemos conversado, en este espacio expondremos los 10 pilares que sostienen los aspectos más relevantes de la propuesta de nueva Constitución. En este sentido, buscamos presentar de la forma más clara y sencilla sus principales ideas y artículos aprobados. Claramente, si vamos analizando artículo por artículo, puede resultar algo tedioso el ir analizándolo e irlo describiendo de esa manera. Por lo tanto, en la manera que podamos abordar estos 10 pilares o grandes 10 ejes temáticos, ciertamente vamos a poder entregar de mejor manera los contenidos que son parte de esta propuesta, de este borrador oficial de nueva Constitución para Chile. De ahí que hemos abordado estos 10 pilares y lo hemos resumido en esta presentación que estamos desarrollando el día de hoy y que claramente las láminas de apoyo nos permiten complementar el trabajo, la síntesis que estamos desarrollando, porque es deber nuestro como ciudadanos y ciudadanas estar atentos, estar informados, familiarizados de lo que está pasando para así tomar la mejor decisión el día 4 de septiembre, porque claramente como ciudadanos y ciudadanas tenemos esa responsabilidad como entes. Esto en líneas muy generales, respecto al artículo primero. Lo queríamos expresar así porque así comienza la redacción de la nueva Constitución, de la nueva propuesta de Carta Magna que va a regir los destinos de nuestro país. ¿Y qué dice en términos muy claros, en términos muy concretos,
este artículo. Chile es un Estado social y democrático de derechos. Es plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Qué quiere decir que es un Estado social? Que básicamente el Estado se hace cargo, se responsabiliza de asumir los derechos sociales fundamentales, vinculados fundamentalmente al área de la educación, la salud, la vivienda, las pensiones en el marco de la seguridad social, el cuidar y mantener el medio ambiente de la mejor manera posible. Por lo tanto, se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria, es decir, igual cantidad de varones y damas, y reconoce como valores intrínsecos, propios, internos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Cuando hablamos de la igualdad sustantiva, es básicamente esa capacidad de acceder a un mismo trato, a un mismo reconocimiento de los derechos humanos que claramente nos atañen a todos y a todas. Por lo tanto, esta Constitución se asegura de entregar derechos fundamentales al colectivo de la sociedad en su conjunto, sin discriminación alguna y generando y favoreciendo una alta participación de sus ciudadanos y ciudadanas en esta nueva Carta Fundamental. De ahí el interés que cobra el estar atentos, el estar familiarizados con los contenidos, con los lineamientos de esta propuesta que prontamente será sometida el día 4 de septiembre y donde todos los chilenos y chilenas, ojo, de manera obligatoria, vamos a tener que levantarnos muy temprano ese día para proceder a votar en los correspondientes establecimientos educacionales donde sufragamos habitualmente. Por lo tanto, es un desafío que tenemos ese día como ciudadanos y ciudadanas de participar, de ir temprano e ir a votar, respetando obviamente aquellas normas que dicen en relación a esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es decir, ir con nuestras mascarillas, colocarnos alcohol gel, mantener la distancia y en lo posible ir con nuestro propio lápiz. Siguiendo la línea que hemos estado abordando, dice así: la protección y garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos, son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Ese es un desafío muy claro que no solamente tenían claridad y noción los convencionales constituyentes, sino que obedece fundamentalmente a un mandato que le ha entregado nuestra sociedad a partir de las distintas instancias de participación ciudadana y a partir también del conjunto de movilizaciones que se han ido forjando durante los últimos años y últimas décadas. De ahí que claramente interpretaron adecuadamente los convencionales constituyentes en términos de asumir, de generar aquellos nexos que se habían generado con la sociedad en su conjunto para plasmarlos, para introducirlos en la redacción de esta nueva Carta Fundamental. De ahí justamente el hecho de que se pueda resaltar el hecho de que esta nueva Carta Fundamental es sumamente participativa y democrática, a diferencia de las anteriores que no tuvieron esas mismas características. Vamos a continuar con el desglose de las láminas que hemos ido desarrollando para ustedes para tener una mejor noción de aquellos contenidos que vamos a abordar, que vamos a votar, vamos a sufragar el 4 de septiembre de 2022. Una de las nociones muy claras que quedaron impresas, quedaron contenidas en la redacción de este borrador o propuesta de constitución, es que Chile está esbozado con más democracia, está forjado a partir de esos pilares políticos. ¿Por qué? Porque la democracia es fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Y en ese sentido se concibe como la democracia es un tipo de gobierno en que la soberanía reside en el pueblo, por y para el pueblo. Se materializa por medio de mecanismos de representación política y participación ciudadana. Generalmente la democracia tiene dos grandes pilares. Por un lado, la representación en términos de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos la capacidad, cada determinado momento, determinado tiempo, de sufragar por nuestras autoridades políticas, tanto de carácter local, regional, parlamentaria y nacionalmente. Ese es un ámbito, eso es un área importante, claramente. Pero la más significativa, la medular, es aquella que nos permite, en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, participar a través de las distintas organizaciones, ya sean de carácter formal, como las organizaciones comunitarias,
territoriales, funcionales, donde participamos tradicional y habitualmente, como nuestras juntas de vecinos, clubes del adulto mayor, agrupaciones juveniles, agrupaciones culturales, centros del adulto mayor, en fin, todo ese colectivo de organizaciones que tienen de carácter formal y también aquellas de carácter informal, donde generalmente se participa ya más en términos ciudadanos y podemos interceder o podemos influir en la toma de decisiones, como claramente lo constituyó todo ese movimiento social a partir del estallido del 18 de octubre de 2019, donde claramente el clamor popular lo asumieron las autoridades políticas de la época para justamente propiciar este proceso constituyente en el cual estamos siendo parte, en el cual ya hemos estado participando y que va a tener su instancia de salida, su plebiscito, el día 4 de septiembre. De ahí el significado, de ahí de la relevancia que tiene la democracia. Esos dos grandes pilares, en términos de representatividad política, al elegir a nuestras autoridades de carácter local, regional, parlamentaria y nacionalmente, y por otro lado, aquellos espacios sustantivos donde participamos del conjunto de organizaciones comunitarias que tienen un carácter formal y otras de carácter informal, donde justamente hacemos valer nuestra mirada, nuestra opinión en relación a todos aquellos elementos sustantivos que son necesarios y son relevantes para el acontecer nacional. Continuamos con nuestras láminas de apoyo, la cual dice relación a la propuesta de nueva constitución consagra principios como la transparencia, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión. Este es un tema sumamente importante, porque generalmente se ha esbozado erróneamente que esta nueva redacción, esta nueva propuesta, este borrador, generaría algunas restricciones. Y creo que en virtud de la lectura seria, responsable que hemos hecho de este documento, genera todo lo contrario, genera mayores expresiones de libertad en términos de pensamiento, en términos de credo, en términos de reunión, de asociación. Por lo tanto, genera los pilares, genera las bases para que efectivamente los ciudadanos y ciudadanas, independiente de su lugar o su territorio en el cual residen, puedan participar a través del colectivo de organizaciones que están a su disposición, ya sea de carácter formal o informal, para que expresen su sentir, para que expresen su mirada y así vayamos forjando decisiones políticas donde se incluya, por cierto, la participación ciudadana de nuestro pueblo, de nuestro país en general. De ahí la necesidad de que nos informemos y vayamos apropiándonos, empoderando de todos aquellos elementos que son importantes para este país. Uno de los elementos que se incorpora en esta redacción, en esta nueva propuesta de constitución, dice relación a las iniciativas populares de ley, que son muy importantes, muy significativas. Ya tuvimos un esbozo de este tema cuando en el verano la Convención Constitucional generó una instancia digital, una plataforma virtual, para que las personas, ya sea de manera organizada o de manera individual, propusiera iniciativas de norma de ley. Y en ese sentido, como hubo éxito en términos de la participación activa y comprometida por parte de la ciudadanía, generó este espacio que es muy importante. ¿Y qué dice? Es una de las innovaciones en materia de participación directa. Consiste en que la ciudadanía podrá organizarse para proponer al Congreso un proyecto de ley. Es decir, ya las iniciativas de ley no solamente quedan reducidas al Poder Ejecutivo, donde radica el presidente, ni al Poder Legislativo, donde está el Congreso, sino que también ahora la ciudadanía también puede ser parte en el proceso de proponer iniciativas de ley. Si podemos volver a la lámina, vamos a ver cómo se expresa, cómo se manifiesta esta iniciativa, donde los ciudadanos y ciudadanas vamos a poder participar en la generación de una iniciativa popular de ley. ¿Cómo la podemos proyectar? Un grupo de ciudadanos equivalente al 3% de los habilitados para votar podrá presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Las propuestas no podrán tener relación con tributos ni presupuesto del Estado, ni ser contraria a los derechos fundamentales. Pero ciertamente, como nuestra sociedad es activa, es dinámica, generalmente los grupos humanos, la comunidad en general, va generando ideas, va generando iniciativas que son relevantes y que claramente pueden discutirse, pueden analizarse en el Congreso y convertirse efectivamente en iniciativas de ley. De ahí la oportunidad, el espacio relevante que ha generado esta redacción, este nuevo borrador, en términos de poder propiciar un espacio concreto, real, donde la ciudadanía va a poder expresar iniciativas que pueden tener un efecto para un territorio
específico como también para el conjunto de la nación. De ahí la importancia y la relevancia de esta iniciativa popular de ley, que justamente la quisimos incluir en la exposición de este día, porque claramente es una innovación, es algo nuevo que está presente en la propuesta de redacción de nueva Constitución y que claramente va a ir en beneficio del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Porque muchas veces el Ejecutivo ni el Parlamento logran interpretar claramente lo que está pasando en una determinada realidad sociocultural o sociodemográfica. Por lo tanto, cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen la oportunidad concreta de generar una iniciativa popular de ley y que sea analizada, cumpliendo con el requisito de que al menos un 3% de las personas habilitadas para votar lo puedan proyectar, y esto en la práctica es cuando generalmente los ciudadanos se organizan y empiezan a recolectar firmas. Claramente, en la medida que logremos cumplir con ese guarismo del 3% o más, vamos a poder establecer una iniciativa popular de ley que va a ser discutida al interior del Parlamento, al interior del Congreso, para que claramente sea discutida, analizada en profundidad y se pueda convertir en una ley de la República. Y claramente en facultad de la capacidad que tengamos los ciudadanos y ciudadanas de organizarnos y poder plasmar estas iniciativas que se abre claramente como una oportunidad. Otro elemento importante que está presente en la redacción de esta nueva Carta Fundamental dice relación a que Chile es un país inclusivo. ¿Y qué quiere decir eso? La nueva propuesta reconoce que Chile es un único país indivisible y al que pertenecemos todas y todos. Establece como principios básicos la igualdad sustantiva y no discriminación, la inclusión social y la integración. Derechos de las personas mayores. Las personas tienen derecho a envejecer con dignidad, libres de maltrato y a contar con prestaciones de seguridad social para una vejez digna. Además, reconoce su participación política y social, el derecho de accesibilidad al entorno físico, económico, cultural y digital. Esto es un ejemplo, hay otras dimensiones que está abordando la redacción de la nueva Carta Fundamental en materia de Chile ser un país inclusive. Quise dar como un ejemplo en materia de los adultos mayores. ¿Y por qué? Porque nuestra comunidad justamente cada vez en términos porcentuales presenta una mayor cantidad de adultos mayores. Por lo tanto, vamos a tener como grupo etario a un conjunto ciudadano significativo que va a pertenecer a este grupo, que son los adultos mayores, adultos y adultas mayores. De ahí la relevancia justamente que tiene que esto haya sido consignado en la redacción de la Carta Fundamental como un país inclusivo, que claramente también va a abordar otras dimensiones y las cuales claramente la podemos exponer, la podemos trabajar en los próximos programas. Pero quería resaltar y subrayar esta al menos como una iniciativa que está presente y no queda solamente como un tema discursivo, sino que está presente, está descrito en la redacción de este borrador, el cual va a ser sometido a votación el día 4 de septiembre y donde todos los chilenos y chilenas vamos a tener que participar. Otra dimensión importante que dice relación con Chile, un país inclusivo, está vinculado a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, la inclusión social, su inserción laboral y participación política, económica, social y cultural. Se deberán ejecutar políticas públicas que apunten a atender las necesidades de las personas con discapacidad. Entre ellas se considera la educación, la vivienda, la salud y el cuidado. Deben realizarse con la participación de personas con discapacidad y de organizaciones que las presenten. Es decir, no solamente van a haber políticas públicas favorables a personas en situación de discapacidad, sino que también se las va a incluir, sino que también van a ser partícipes de este proceso abierto de discusión, de debate, para ir justamente generando estas políticas que van a desplegar el conjunto de instituciones públicas y también municipales. De ahí ese énfasis que ya hemos estado abordando en materia de Chile ser un país inclusivo, donde ya dimos dos grandes ejemplos de inclusión que se vinculan fundamentalmente con los adultos mayores y también con las personas en situación de discapacidad, donde claramente también para poder provocar las transformaciones también requiere la aceptación, el apoyo, la solidaridad del colectivo de ciudadanos y ciudadanas, porque una política, si no tiene coherencia, si no está en sintonía
con lo que también desarrollamos como ciudadanos y ciudadanas, lamentablemente se pierden. Aquí lo fundamental, además de el establecimiento, la difusión de las políticas públicas, son los cambios culturales que vamos asumiendo como ciudadanos y ciudadanas, en términos también de favorecer, de propender a la inclusión, y en ese sentido, los y las ciudadanos y ciudadanas tenemos un rol muy fundamental. Continuamos con el despliegue que hemos estado abordando en materia de ir ingresando a aquellos puntos relevantes. Otra dimensión, otro ámbito significativo y que es parte de la lógica de la mirada de Chile ser un país inclusivo, dice vinculación con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí en la lámina de apoyo, en la fotografía, recalcamos muy bien los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Porque si nos preocupamos desde la primera infancia, incluso desde la concepción de los niños, niñas y adolescentes en el futuro, estaremos claramente forjando mejores personas para así construir una mejor sociedad. Pero vamos al detalle de lo que estábamos planteando respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se reconoce su derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan su pleno desarrollo. Estará consagrado el derecho a ser escuchados y protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. Se otorga máxima prioridad por parte del Estado a la erradicación de la violencia contra la niñez. Y como señalaba anteriormente, estas orientaciones políticas presentes en la Constitución tienen que también estar en clara sintonía, en coherencia con el accionar de los ciudadanos y ciudadanas en términos de hacer carne, de propender a este conjunto de iniciativas que vaya en pro de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Porque es importante recalcar, en la medida que invertamos, que generemos las condiciones más propicias para los niños y niñas, estaremos forjando así también una mejor sociedad en el futuro. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres, apoderados y en general de la ciudadanía en su conjunto de propender a estas políticas, de materializarlas, concretizarlas y hacerlas carne al interior de nuestra vida cotidiana en la cual forjamos como ciudadanos y ciudadanas. Otro elemento importante que está presente y lo podemos ver en la lámina de apoyo, dice relación con que Chile se define también como un Estado plurinacional e intercultural. Este ha sido un tema bastante ya que se ha difundido, que se ha promovido al interior del país, en términos que ya queda claramente establecido en la redacción de esta propuesta de Carta Fundamental. ¿Y qué señala en términos muy concretos? Se reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad e indivisibilidad del Estado. Todas las identidades y culturas son respetadas, regidas bajo la misma Constitución y los poderes del Estado establecidos en ella. Por lo tanto, la propuesta de nueva Constitución reconoce como pueblos y naciones indígenas a los mapuches, aymaras, rapanui, licarantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuáscar, yagán, selkman y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Por lo tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas y los pueblos originarios son reconocidos en las mismas condiciones en términos del derecho a acceder a las diversas oportunidades que nos presenta nuestro país. En ese sentido es lo que recalcamos en la igualdad sustantiva, es decir, el mismo acceso y oportunidad de acceder a los derechos humanos que nos pertenecen a todos como ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, nadie queda alejado de aquello. Quise establecer esta lámina porque es muy importante. Hubo muchas personas que tergiversaron, que quisieron generar confusión con esto, incluso a través de diversas redes sociales. Quisieron un poco jugar, desvirtuar, tergiversar lo que efectivamente había aprobado la Convención Constitucional. Por eso lo quise esbozar, lo quise plasmar en esta lámina. Y dice relación con los emblemas nacionales. ¿Qué son los emblemas nacionales? En términos muy concretos, son símbolos que nos identifican como país. Por lo tanto, son emblemas nacionales de Chile, la bandera, el escudo y el himno nacional. Además, el Estado reconocerá los símbolos y emblemas de los distintos pueblos originarios. Ustedes pueden ver claramente también en la fotografía de apoyo que queda plasmado la bandera nacional, el himno y el escudo como emblemas nacionales.
Generalmente hubo al comienzo y durante el desarrollo de la discusión de la Convención Constitucional, hubo personas que trataron de confundir, lamentablemente, respecto a que se estaba cambiando o modificando los símbolos, los emblemas patrios. Queda establecido a través de la lámina de apoyo que acabamos de ver que siguen siendo nuestros emblemas nacionales, el himno nacional, la bandera y el escudo. Y obviamente también todos aquellos símbolos que también representan a nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, eso queda claramente definido, claramente establecido en la propuesta de Carta Fundamental. En materia de nuestra tradición política administrativa, se define también un Chile con tradición institucional. Y aquí vienen elementos bien interesantes, estimados vecinos y vecinas. Dice así: la propuesta de nueva Constitución establece que el Poder Ejecutivo estará en manos de la Presidenta o Presidente de la República y el Poder Legislativo estará conformado, y aquí viene la novedad, se mantiene la noción de la Cámara de Diputadas y Diputados, y aquí ingresa algo nuevo que viene a reemplazar a la Cámara de Senadores, y es la nueva Cámara de las Regiones. Claramente en concordancia con la definición de Estado regional. Recuerden que en su momento dijimos que Chile era un Estado regional. Eso justamente se condice, es coherente con lo que se presenta definir una Cámara de las Regiones. Y eso lo vamos a ver en detalle ahora, qué implica, qué significa, qué noción se está desarrollando al hablar de la Cámara de las Regiones. Claramente también una innovación que han hecho los convencionales constituyentes, justamente a partir también de las ideas, de las iniciativas que enviaron muchos ciudadanos a través de las distintas formas de participación que se fueron generando durante los últimos meses. Y donde claramente había una noción de que ya la Cámara de Senadores ya no tenía sentido, no tenía razón de ser, producto de que muchas veces innumerables políticas, innumerables iniciativas de ley se duermen, quedan ahí estampadas en algún escritorio, alguna mesa del Senado y no tienen continuidad. Sí, la Cámara de Diputados ha desarrollado un trabajo interesante, propicio y ágil. De ahí que esa noción que se fue interiorizando al interior de la sociedad de que ya no era necesario la Cámara de Senadores. Pero vamos al desglose, vamos a decir qué implica ello. Como señalábamos, el Poder Legislativo, que recuerden, es un poder del Estado, junto al Poder Ejecutivo, donde está el presidente, y el Poder Judicial, donde radican básicamente los tribunales ordinarios, más el Poder la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Pero como poder del Estado, el Poder Legislativo, compuesto por dos cámaras paritarias y plurinacionales. Paritaria, igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres, y también la inclusión de los pueblos originarios. El Congreso de Diputadas y Diputados, su principal función es debatir y representar al pueblo en el proceso de creación de leyes. Estará conformado, al igual que hoy, al menos por 155 personas electas democráticamente, como lo hemos venido desarrollando hasta el día de hoy. Y por otro lado, tenemos la Cámara de las Regiones. ¿Qué significa y qué implica la Cámara de las Regiones? Estará compuesta por un número de integrantes que deberá ser determinado por ley. Todas las regiones contarán con la misma cantidad de representantes, con un mínimo de 3 personas, de 3 representantes de las cámaras de las regiones, también electos democráticamente. Por lo tanto, acá hay una innovación muy importante, muy interesante, donde el principio fundamental que rige este cambio, esta innovación, está dada básicamente por la idea de generar mecanismos e instancias de descentralización. Hay una crítica que hasta el momento hemos ido esbozando y que claramente es propia de la actual Constitución, de que Chile es un país altamente concentrado. Es decir, que las políticas, las decisiones, las grandes decisiones políticas vienen a partir del centro, de Santiago, y no se generan oportunidades para que las regiones puedan también ser copartícipes de las decisiones relevantes, de las decisiones políticas que nos atañen en el día a día. De ahí el significado, de ahí lo importante que se haya generado en la discusión, en el debate al interior de la Convención Constitucional, de ir generando la Cámara de las Regiones, que es una innovación, algo nuevo que se presenta en términos políticos administrativos y que claramente va a permitir florecer, estimular, incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en sus respectivas regiones.
Ya contamos con un elemento importante en términos de participación, en términos políticos a nivel de las regiones. Y eso está dado fundamentalmente ya a partir del año 2021. Recuerden que cuando participamos en la elección democrática del gobernador regional, que en este caso, para efectos de la región de Los Ríos, es don Luis Cubertino. Por lo tanto, hemos ido generando espacios, hemos ido generando instancias para que la ciudadanía sea copartícipe en la definición de la toma de decisiones. En materia del Poder Ejecutivo, la presidenta o presidente de la República será el jefe de gobierno y de Estado, es decir, conducirá la política interna del país y será el representante de Chile en instancias internacionales. Recuerden que cuando un mandatario, un presidente de la República o presidente de la República asiste a distintos encuentros internacionales, multinacionales, generalmente y así debe ser, representa al conjunto de la nación, al conjunto del país. Por lo tanto, además de preocuparse de la política interna de nuestro país, es el ente que nos representa a través de las instancias de múltiples encuentros multinacionales donde nos reunimos con distintos mandatarios de países de Latinoamérica y del mundo en general. Por lo tanto, eso queda establecido. Y si seguimos con el desglose de lo que implica el Poder Ejecutivo, vamos a ver una innovación también, algo que se incluyó en la discusión y en este borrador oficial. Y dice en relación con lo siguiente. El cargo de presidente o presidenta durará 4 años en el cargo con la posibilidad de reelección inmediata o posterior solo una vez. Es decir, un presidente de la República que es elegido por 4 años podrá participar nuevamente de un proceso eleccionario y prorrogar su mandato por 8 años solamente de una vez en materia de reelección. Esta regla no aplicará para el actual presidente, eso es importante decirlo. Esta regla no aplicará para el actual presidente Gabriel Boric Font, quien no podrá ser reelegido de forma inmediata. Esto va a quedar consignado para las próximas elecciones del año 2026. Eso claramente establecido para que así el presidente o presidenta de aquel entonces, que su mandato va a consignar desde el año 2026 al 2030, sí va a poder reelegirse en ese proceso eleccionario del año 2030. Por lo tanto, era importante esbozar, era importante establecer que el actual mandatario, don Gabriel Boric, no va a poder ser reelegido. Sí queda establecido para la próxima elección cuando se defina el periodo 2026-2030. Eso para que quede total y absolutamente claro para el colectivo de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía. Continuamos con la exposición de las láminas para que podamos justamente ir generando aquellos elementos que deben ser conocidos, que deben ser familiarizándose para el conjunto de nuestros vecinos y vecinas que son parte de la comuna de Panguipulli, de Villarrica y de Pucón. Prontamente también estaremos ampliando la cobertura de nuestros informativos, de nuestros mensajes que vamos transmitiendo al conjunto de la sociedad. Hay otros elementos que también son importantes que dicen en relación a materia de principio, pero que también se plasma en acciones jurídicas o actos jurídicos administrativos. Y tienen que ver fundamentalmente con la probidad y la corrupción, que también hay nuevos escritos, hay nuevos lineamientos en este ámbito. ¿Y qué nos dice la Constitución, la redacción de la nueva Constitución en materia de probidad? No podrán optar a cargos públicos o de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, ni aquellas vinculadas a delitos de corrupción. Esto es muy interesante, es muy importante porque actos de corrupción que se generen en el ámbito público tienen que quedar claramente sancionados y por ningún punto de vista pueden permitírsele participar de un proceso eleccionario. ¿Y qué dice en materia de corrupción? La corrupción se declara como contraria al bien común y atenta contra la democracia. El Estado debe estudiar, prevenir, investigar, perseguir y sancionar estos actos. Claramente estas nociones estaban en el marco de la discusión ciudadana y afortunadamente y también en virtud de muchas iniciativas de norma de ley que fueron plasmadas, que fueron planteadas en el marco del proceso constituyente, los convencionales propiamente tal recogen este planteamiento, esta iniciativa, estas ideas
y la plasman en la redacción de esta nueva propuesta de Carta Fundamental, quedando claramente establecido que la corrupción debe ser sancionada en términos muy, muy duros, para que así obviamente demos mensaje a nuestra ciudadanía que todo acto de corrupción, que todo acto que se aleje del bien común debe ser castigado definitivamente. Estimados amigas, vamos a ir fraternalmente a un nuevo espacio comercial para luego seguir narrando, seguir conversando de aquellos elementos que ya están plasmados en el borrador oficial de la Constitución y que tendremos que votar el próximo 4 de septiembre. Espérenos y regresamos. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoel esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea de calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoel. Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, centralnoticias.cl. Fines de semana la transmisión. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Ciudadano al Día. Retomamos el espacio, su espacio, Ciudadanos al Día. Aprovechamos de saludar a los vecinos y vecinas de nuestra comuna de Panguipulli, sus localidades, y también, por cierto, a aquellos vecinos y vecinas que nos están mirando, que nos escriben, que nos saludan desde Villarrica y Pucón. Claramente con la intención de poder entregar aquellos elementos más sustantivos que hoy en día están siendo presentes en la discusión en el interior de la Convención Constitucional y que claramente nos incumbe como ciudadanos y ciudadanas en términos de poder tener una opinión clara, concreta, respecto a aquellas decisiones que vamos a tener que tomar el día 4 de septiembre. Porque como Ciudadanos al Día nos interesa que ustedes tengan los elementos, los contenidos necesarios para que los puedan leer, analizar, discutir al interior de la familia, del trabajo, de su comunidad, y así tomar la decisión más correcta el día 4 de septiembre. Porque en la medida de que estemos informados, estemos interiorizados, discutamos de la situación que estamos viviendo histórica en nuestro país, eso nos va a poder permitir abordar desde una mirada más integral, con una perspectiva más holística, la definición, la decisión que debemos tomar el día 4 de septiembre. Y así nadie nos engañe, nadie nos tergiverse la información, sino que esté al pie, esté a su disposición en términos de poder conversar, discutir, abordar. Ese es el propósito fundamental que tenemos como programa Ciudadanos al Día, entregarle una información veraz, oportuna, que les permita tomar decisiones. Porque al fin y al cabo, como ciudadanos y ciudadanas, ese es el fin de nuestra vida, ¿no? Poder ser parte, influir, incidir en la toma de decisiones que nuestras autoridades definan tanto en las esferas locales, regionales, como nacionalmente. Por eso, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que estar informados e interiorizados de los grandes temas que nos incumbe como sociedad. Vamos a continuar con los elementos que hemos descrito anteriormente y que son importantes,
porque se han dicho muchas cosas respecto a los contenidos. Uno ve redes sociales y realmente se espanta de aquellos elementos que sin ninguna base, sin ningún sustento ni fundamento, propagan sin ninguna seriedad, sin ninguna objetividad y veracidad a la hora de plantear. Por eso queremos definir aquí algunos elementos que son importantes, que son inherentes a nuestra capacidad y a nuestra condición de seres humanos. Uno de los ámbitos, uno de los pilares por los cuales ha luchado y se ha esforzado la Convención Constitucional al interior del debate que ha estado generando, que ha estado dando al interior de su esfera, es que se busca que Chile sea un país libre en su integralidad. ¿Y qué significa esto? Que nuestra convivencia democrática se sustente en el respeto a las libertades individuales y colectivas. El proyecto consagra la libertad de religión. Ojo con eso, porque he visto algunas imágenes, algunas opiniones que se restringiría nuestra capacidad de optar o decidir por una u otra religión. Aquí se mantiene el concepto fundamental, el derecho como ciudadano y ciudadana de poder elegir entre una u otra religión en términos de aquellos valores, principios e ideas que pueda representar e interpretar mi condición, mi calidad de ser humano. Por lo tanto, esa condición se respeta en la redacción de la nueva Carta Fundamental. También se respeta de la misma forma como la libertad de religión, la libertad de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que como ser humano, como ciudadano, yo puedo pensar libremente y tomar decisiones por mí mismo. Ninguna organización ni estamento va a decidir por mi persona, menos interpretarme si es que no lo ha tenido una conversación, un nexo con nosotros. Por lo tanto, existe en términos concretos, en términos reales y objetivos, la definición de la libertad de pensamiento. Por lo tanto, si hay libertad de pensamiento, también se da la libertad de expresión. Aquella reflexión interna, aquella reflexión sustantiva que realizo como ser humano, la puedo expresar, tanto en términos individuales como también en términos colectivos, a través de una organización que me representa. Por lo tanto, está vinculado el concepto, la noción de libertad de pensamiento con libertad de expresión. En la medida que tenga ese espacio, esa libertad de poder pensar determinadas cosas, determinadas ideas, propuestas o sugerencias, eso también se condice con la capacidad o la instancia de poderlas expresar. Siguiendo con la lámina, también están respaldadas, están resguardadas otro tipo de libertades que también es menester conocerla, es menester difundirla y que claramente está presente en la redacción de esta Carta Fundamental. Además de la libertad de religión, de pensamiento y expresión, también está dada la libertad de enseñanza y la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. Aquí ningún estamento ni el Estado va a restringir la capacidad que tenemos como seres humanos de emprender, de poder desarrollar alguna labor productiva. Eso se mantiene tan presente como en la vida actual, como en nuestra vida cotidiana de hoy, que esas capacidades, esas libertades se mantienen para poder seguir forjando y emprendiendo de acuerdo a nuestros talentos, capacidades y destrezas que tenemos como personas, como seres humanos. Así que eso es lo importante, poderlo plasmar, poder difundir a través de este espacio que esas libertades están resguardadas, están garantizadas y se van a respetar. Otro elemento que está muy presente en esta Constitución dice relación a que un Chile que proteja la naturaleza y el medio ambiente. Durante los últimos 20, 30 años nuestra ciudadanía ha ido madurando e interiorizándose respecto a aquellos aspectos que dicen relación con el cuidado y mantención de nuestra naturaleza. Porque al cuidar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, también nos protegemos, por cierto, a nosotros mismos. ¿Y qué dice en términos concretos? La propuesta de nueva Constitución reconoce que estamos frente a una crisis climática y ecológica de la cual debemos hacernos cargo. Por lo tanto, si como sociedad, como país, como continente y el mundo en general está asumiendo una crisis climática y ecológica, ciertamente a través de las instituciones públicas y de las distintas figuras legales, generará las nociones, los preceptos, los conceptos, las obligaciones necesarias para resguardar, cuidar y proteger nuestra naturaleza con la cual convivimos, con la cual lidiamos en el día a día. Y eso, claramente, para que se proteja y respete, debe estar consignada, debe estar presente en la redacción de la nueva Carta Fundamental. De ahí la necesidad
de que esto haya quedado plasmado efectivamente en la redacción de esta propuesta, de este borrador de nueva Constitución. Y claramente se condice con lo que han planteado innumerables organizaciones formales e informales del cuidado y mantención del medio ambiente. Esto lo mencionamos hace un momento atrás, la definición de que Chile es un Estado regional. Manteniendo la integridad del país y territorio, el Estado estará compuesto por regiones que cuentan con instituciones políticas y administrativas autónomas, fundamentalmente los gobiernos regionales y municipios, entre otros, las que deberán relacionarse en un marco de cooperación, integración, una integración armónica, solidaridad y desarrollo justo. Este es un elemento que ha sido ampliamente anhelado por el colectivo de la sociedad de Arica, Punta Arenas, de Cordillera Mar, en términos de generar más opciones, más alternativas, más oportunidades de descentralizar nuestro país. Porque claramente es una crítica generalizada, una crítica de país, de que las decisiones más relevantes en materia política y que va justamente en beneficio no de la ciudadanía, se estaban concentrando en la capital a nivel central. Por lo tanto, al redactar, al pensar, al concebir una nueva constitución, una nueva carta magna, era imprescindible generar espacios concretos, y eso tiene que quedar consignado en los distintos artículos, en los distintos lineamientos, que Chile debe descentralizarse. Y para descentralizarse justamente se tienen que generar las condiciones político-administrativas y jurídicas para que así sea, para que así los ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos a las diversas regiones que son parte de nuestro país, seamos parte del proceso de toma de decisiones. Porque en el diario cotidiano tenemos conocimientos, experiencias de nuestro entorno, de nuestra vida. Por lo tanto, si ponemos a disposición de decisiones regionales, claramente podremos interceder, claramente podremos influir en las tomas de decisiones que luego se materializan en políticas públicas. Otro elemento que es esencial y no estaba presente en la anterior Constitución, relaciona que en esta concepción de mundo de que Chile está pensado para el futuro, un Chile para el futuro. ¿Y qué involucra esto? El proyecto de nueva Constitución reconoce los desafíos que traen los avances de la ciencia y la tecnología. Aquí se incorporan normas como el derecho a la participación política digital, a la información, al conocimiento, a la educación y conectividad digital y a la protección de los datos personales. Claramente ha sido también un anhelo no solamente de universidades y centros de estudio, sino que también de nuestra sociedad en su conjunto, en términos de poder manifestar clara y taxativamente que requerimos que nuestro país se inserte en el mundo, pero también a través de una mayor inversión, de una mayor conexión con la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, el Estado, a través de sus múltiples instituciones y también a través de sus ciudadanos, vamos a tener que generar las condiciones propicias, adecuadas, para poder tener un mayor desarrollo científico y tecnológico, lo cual ciertamente nos va a ayudar en todos los ámbitos de la vida, no solamente en materia productiva, sino que también en materia de educación, de cuidado al medio ambiente, de salud, porque en la medida que generamos las oportunidades para que instituciones y personas y la sociedad en su conjunto se desarrolle, estudie, se perfeccione, justamente iremos generando conocimiento y nuevas alternativas para la solución de los diversos problemas, más bien dicho, que presentamos como país. De ahí la necesidad, de ahí la urgencia de justamente poder aumentar los presupuestos y preocupación y orientaciones en materia de ciencia y tecnología. Un tema que también es importante para el colectivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas, relaciona a un Chile con economía responsable. ¿Qué quiere decir eso de que Chile se inmerse o esté presente o conciba una economía responsable? La propuesta de nueva Constitución establece principios, objetivos y regulaciones bajo los cuales el Estado participará de la economía del país. Asimismo, aborda aspectos de la recaudación fiscal. Esto, por ejemplo, se condice con lo que prontamente se va a enviar al Congreso Nacional y que también es una aspiración ciudadana, justamente para poder solventar, para poder financiar determinados derechos fundamentales, es el establecer una reforma tributaria. Es imprescindible
que el Estado, para poder desplegar el conjunto de beneficios definidos en los derechos sociales fundamentales, pueda recaudar más. Y esa recaudación pasa fundamentalmente por los tributos, por los impuestos que se definen para la pequeña, la mediana y gran empresa. Y ciertamente también en su intervención en la economía con respectivas empresas estratégicas, como hoy en día, por ejemplo, son el cobre y la potencial inversión que podamos realizar en materia del litio, justamente con el afán, con el propósito de poder recaudar más recursos y así podamos generar un despliegue de beneficios para el conjunto de nuestra sociedad. Claramente queda definido y esto ya se plasma claramente en el articulado, en el compendio que implica el borrador o propuesta de nueva constitución que vamos a someter a discusión de todos los chilenos y chilenas. Eso es muy importante porque así tendremos la noción muy clara de aquellos elementos centrales que son parte de esta propuesta. Porque si ustedes se dan cuenta, son múltiples las dimensiones, los elementos que están presentes en una constitución. ¿Y por qué? Porque justamente la constitución se convierte en una guía, en una carta de navegación en la cual se estructuran y regulan las distintas instituciones públicas y también los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas. También un tema relevante y que se condice con lo que ya hemos conversado es que Chile garantice nuestros derechos. ¿Y qué implica ello? La propuesta de nueva constitución, considerando los estándares internacionales de derechos humanos, ha consagrado derechos esenciales como la salud, la educación, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, el derecho a la vivienda, a la alimentación adecuada, el derecho humano al agua y al saneamiento, y el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, entre otros. El borrador consagra también el derecho de propiedad y la no expropiación sin causa legal. Esta materia justamente es la que hemos estado abordando, la que hemos definido en capítulos anteriores y que conversamos en profundidad. Y ahí permítanme al menos dar un ejemplo muy concreto vinculado al tema de la vivienda. Nosotros en un par de capítulos anteriores mencionamos que en virtud de un estudio muy serio y responsable que desarrolló la Pontificia Universidad Católica de Chile en el mes de abril, que lo publicó en el mes de abril de este año, indica que nuestro país tiene un déficit, ojo, un déficit de 641.000 viviendas. Y eso claramente afecta al conjunto de la ciudadanía. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas las comunas, todas las ciudades de nuestro país presentan, en materia de organización de la sociedad civil, comités de vivienda. En nuestra comuna hay innumerables comités de vivienda que justamente luchan de manera cohesionada, de manera armónica, como comunidad, en términos de generar las condiciones, de ir generando propensión al ahorro, pero también de ir observando aquellas políticas que se definen en materia de vivienda, porque tenemos un déficit cuantioso, 641.000 viviendas. Y que claramente, para que haya definiciones, para que haya una orientación y un vínculo claro entre el Estado y la ciudadanía, eso claramente debe quedar plasmado, debe quedar consignado, definido en la redacción de la nueva propuesta de Carta Fundamental. Porque así podremos plantear como ciudadanos y ciudadanas un requerimiento que está consignado en la Carta Fundamental, el cual claramente después se va a desglosar, se va a materializar en nuevos decretos o materias de ley que se vinculen a la materia de vivienda. Pero el punto de inicio, la matriz, el origen, era relevante que quede consignado en la nueva Carta Fundamental, porque así le permite al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, más aún que se organizan, se establecen vínculos con otras personas y forman comités de vivienda, de que puedan tener en una perspectiva de corto, mediano o largo plazo, ver plasmado, ver concretado esta expresión legítima que pertenece a los seres humanos de poder optar a una vivienda digna, porque así está establecido en la redacción de la nueva Carta Fundamental el derecho a una vivienda digna. ¿Y qué se entiende por vivienda digna? Básicamente una infraestructura que tenga buena materialidad y también consigne suficiente espacio en términos de metros cuadrados para que nos podamos desenvolver como familia adecuadamente. Por lo tanto, quería dar ese ejemplo como uno de los derechos sociales fundamentales más requeridos, más anhelados por el conjunto de la sociedad y que claramente va a tener su mirada el día 4 de septiembre en términos de la votación que podamos plasmar ese día.
Así que en ese sentido, estimados vecinos y vecinas, tanto de las comunas de Panguipulli, Villarrica y Pucón, es necesario que estemos vinculados a estos temas, que nos vayamos interiorizando para tener una noción, una opinión clara, concreta, como ciudadanos y ciudadanas. Porque ya, digámoslo así, nos quedan pocos meses, prácticamente estamos a 2 meses y medio de esta elección, y donde es necesario tener posiciones, donde es necesario tener convicciones claras para poder tomar una buena decisión y ese día asistir desde muy temprano, entendiendo que el plebiscito de salida consigna una votación obligatoria, por ser la definición política que estamos dando como sociedad de definir los destinos durante las próximas décadas de nuestro país, la necesidad, la prioridad de que los ciudadanos y ciudadanas ese día, a partir de muy temprano, votemos en los diferentes establecimientos educacionales que están definidos nuestras votaciones, y así podamos tener claramente una noción, una proyección de nuestro país en el futuro. Al menos ese es el propósito de nuestro programa, de informar, de entregar elementos veraces, responsables, relacionados, donde justamente la fuente ha sido las materias que han emanado a partir de la Convención Constitucional. Así que en ese sentido, y claramente, nuestros amigos y amigas, vecinos y vecinas, pueden seguir profundizando estos contenidos, lo que hemos plasmado, lo que hemos conversado el día de hoy, a través de las distintas instancias de formación. En ese sentido, es vital que a partir del diálogo que sostenemos con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros y compañeras de trabajo, podamos ir conversando estos temas que claramente van a influir sustantivamente en el diario cotidiano a partir del establecimiento de una nueva Carta Fundamental, que claramente va a dar pie también a que se vayan desplegando nuevas figuras jurídicas que sean parte de asegurar y resguardar los innumerables derechos sociales fundamentales que ya están siendo consignados en la redacción de este borrador o Carta Fundamental. Así que eso por hoy, estimados vecinos y vecinas. Nos vamos a preocupar justamente durante los próximos días de poder recaudar nuevos elementos, de poder recepcionar nuevos elementos que están presentes en la discusión y en las definiciones y contenido de esta Carta Fundamental, que se va a someter a votación a partir de un plebiscito de salida, y así podamos socializar, conversar temas que son propios de nuestro acontecer ciudadano, de nuestro acontecer cotidiano. Así que por mi parte me despido, un abrazo fraterno para todos y todas, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana para seguir analizando los contenidos que va a conllevar este borrador o propuesta de Carta Fundamental. Un gran abrazo y que estén muy bien. Centralnoticias.cl CN Televisión han presentado Ciudadano al Día.